Este es el 55º problema que voy a resolver con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. En este caso, el circuito que tenemos que resolver tengo entendido que es un amplificador operacional, pero en este caso es algo como amplificador operacional diferencial. Tengo entendido que algo así se llama, pero la manera en la que se resuelve es igual a los otros que hemos hecho, que es con las condiciones ideales que ya hemos planteado anteriormente. Que por ejemplo, el voltaje que va a entrar en la patita inversora va a ser igual al voltaje de la patita no inversora. Y las corrientes que van a pasar por estas patitas van a ser iguales. La I más va a ser igual a la I menos. Y estas van a ser tan pequeñas que van a ser prácticamente cero. Esas son las condiciones ideales que hay que seguir en este problema. Las podríamos identificar, por ejemplo, las corrientes. Aquí está I menos y aquí va I más. Y de alguna manera tenemos que encontrar estos voltajes V más y V menos para con él encontrar el de la salida. ¿Qué podríamos hacer primero? Lo primero que podríamos hacer es aplicar nodos, ley de Kirchhoff de corriente en el nodo V-, pero para ello tendría que proponer direcciones de corriente también, que las podemos poner al azar. Toda la voy a poner en el mismo sentido, no pasa nada. Vamos a aplicar ley de Kirchhoff de corriente en este nodo V-. La manera en la que se hace, pues ya la conocemos, que en este caso el voltaje de este nodo menos el voltaje de este nodo, ¿qué sería? ¿Qué sería? El voltaje VA, porque está volteando hacia el positivo, sería el voltaje VA menos el voltaje menos sobre la resistencia, que es en este caso 10.000. Esa va a ser la corriente que pasa por aquí. Va a ser igual, porque ya no hay ninguna otra que entre, a la I menos más el voltaje menos el voltaje de salida sobre 30.000 K. Efectivamente, ya sabemos que la I menos va a ser prácticamente 0 y podríamos multiplicar ambos lados por 30.000 para eliminar estas divisiones. Está 30.000, bueno, 30.000 sobre 10 van a ser 3. Va a ser 3VA menos 3V menos va a ser igual a 30 sobre 30, pues 1, V menos V inicial. Y en este caso, ¿qué podríamos hacer? Si pasamos este V menos hacia el otro lado, quedaría 3VA menos 4V menos, en este caso va a ser igual a menos la ¿cómo se dice? La V de salida. Lo vamos a multiplicar por todo por menos 1 para que quede más claro. Y en este caso tendríamos que encontrar de alguna manera tendríamos que encontrar el voltaje menos o el voltaje más para poder encontrar. En este caso, creo que lo que tendríamos que hacer es sustituir este voltaje menos por el que podríamos obtener con ley de Kirchhoff de corriente en este nodo. Y si obtenemos eso, porque ambos ya sabemos que por ¿cómo se dice? Como reglas ideales, no me acuerdo cómo lo habíamos dicho. Por condiciones ideales tendrían que ser iguales. Así que aplicamos otra vez ley de Kirchhoff de corriente ahora en el nodo V+, para obtener algo más. Chistes malos aparte. Así que sí, sería la corriente que está entrando por aquí, que sería V menos la V más sobre 10.000
más, en este caso, creo que esta era la referencia, si no me equivoco. La de referencia que andábamos tomando sería 0 menos V más, creo. Bueno, esto va a ser igual a 0 menos V más sobre la resistencia de 30.000 más la I más, pero ya sabemos que esta es prácticamente 0. Podríamos multiplicar ambos lados por 30.000 para eliminar esas divisiones. 30.000 sobre 10.000 van a ser 3 voltaje V menos 3 voltaje más. Va a ser igual un momento, va a ser igual a menos voltaje más. Lo podríamos despejar, quedaría algo así como 3 voltaje V menos 4 voltaje más. Ahora en este caso va a ser igual a 0, entonces sería 3 voltaje V va a ser igual a 4 voltaje más, entonces el voltaje más va a ser igual a 3 voltaje V sobre 4, o sea 3/4 del voltaje V, algo así. Y esto lo podríamos sustituir en la que andábamos mencionando anteriormente, porque el voltaje V va a ser igual al voltaje más, ya lo tendríamos el voltaje más en términos de voltaje V. Así podríamos sustituir, que sería 3 voltaje A más 4 por lo que nos dio de voltaje más, que sería 3/4 de voltaje V, va a ser igual al voltaje de salida. Si multiplicamos esto, nos daría 12/4, que 12/4 son igual a 3 voltaje V, va a ser el voltaje de salida. Y esto lo podremos factorizar. ¿Para qué lo vamos a factorizar? Para obtener la ganancia, que es lo que nos está preguntando el problema, al parecer. Que sería 3 por V, voltaje V, menos voltaje A. Y ese es el resultado que deberíamos de obtener, que el resultado de la ganancia de la salida va a ser igual a 3 veces el voltaje V menos el voltaje A, como la diferencia de los voltajes, algo así tengo entendido, pero el resultado que debemos de obtener es este. Así que es todo. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda que tengan la pueden poner en los comentarios y hasta el próximo circuito.